Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a charlas interactivas de los Labs de Biblioteca en conexión con el Museo del ITM. Somos un espacio para promover la cultura científica y hoy estamos desarrollando una excelente ponencia, una excelente charla interactiva sobre virus y evolución. Y contamos con la participación de la profesional Andrea, ella es bióloga de la Universidad de Antioquia, con énfasis en la taxonomía y la ecología de los hongos. Y bueno, a partir de su conocimiento, vamos a poder entender un poquito más de esta temática para promover la cultura científica, para sumergirnos un poco más en estas comprensiones que nos sugiere los laboratorios de ideas. Entonces, es una bienvenida súper especial para ti, profe Andrea. Qué rico que podamos comprender y aprender muchísimo de ti el día de hoy. También nos acompañan los estudiantes de todos los laboratorios de ideas del Departamento de Biblioteca. Bueno, y a ellos también una bienvenida muy especial, invitarlos a que participen, a que nos compartan sus preguntas, sus conocimientos también, y a que nos dejemos también como interpelar por eso que nos tiene la profesora Andrea para compartirnos el día de hoy. Entonces, un bienvenido gigante para todos y qué rico poder emprender esta charla para aprender más sobre la cultura científica. Profe, bienvenida. Muchas gracias, Laura. Contenta de estar acá. Bueno, como Laura les decía, mi nombre es Andrea, yo soy bióloga de la Universidad de Antioquia y actualmente soy una de las educadoras del Museo de Ciencias Naturales de La Salle. Entonces, el día de hoy vamos a tener una charla que decidimos llamarla Evolución y Virus, ciencia en el presente. Entonces, espero que estén muy atentos y que nos dejen saber sus dudas. Vamos a tener unos espacios para responder a las dudas que surjan durante la charla. Y si tienen alguna inquietud, nos las pueden dejar también en el chat. Laura no me estará haciendo saber. Entonces, ¿qué preguntas de pronto tienen? Bueno, entonces para comenzar, vamos a hablar primero de qué es la biodiversidad, porque esto es algo supremamente importante para hablar sobre la evolución y sobre los virus. Bueno, la biodiversidad es la diversidad biológica, ¿cierto? Es la diversidad de todos los organismos que hay sobre la Tierra en todos sus niveles, ¿cierto? La vida se compone de muchos niveles y de muchas formas. Mm, los procesos evolutivos, los procesos ecológicos, los procesos culturales que nosotros también como humanos tenemos, hacen parte de la diversidad biológica, no son solo los organismos. Tampoco la biodiversidad son organismos que están en peligro, organismos que estamos buscando proteger, no, toda la vida sobre la Tierra hace parte de la biodiversidad. Em, los humanos, como les decía, no somos ajenos a esta biodiversidad. Nosotros estamos inmersos en ella, todas nuestras expresiones culturales, todo lo que nosotros somos como humanos, todo lo que ha desarrollado la humanidad, hace parte también de la biodiversidad. Sin embargo, como la biodiversidad es algo tan amplio, necesitamos como una forma organizada y estructurada de estudiarla. Entonces, existen niveles para estudiar la biodiversidad, ¿cierto? Son estos que tenemos acá. Nosotros podemos estudiar la biodiversidad como el término general, como un término amplio. Sin embargo, cuando la abordamos a partir de esos niveles, pues tenemos la capacidad de profundizar muchísimo más en cada uno de ellos. Y así permitimos un estudio mucho más ordenado, como les decía. En cada nivel lo que vamos a estudiar son los mecanismos y los factores que afectan y que mantienen la biodiversidad. Podemos estudiar biodiversidad a nivel de paisaje y ecosistemas, ¿cierto? Es como el nivel más grande en el cual podemos estudiar la biodiversidad. Los ecosistemas los podemos definir como varias comunidades de organismos que interactúan en un mismo espacio. Y en este nivel lo que se estudia a partir de la biodiversidad son los flujos de energía y los flujos de materia, que la materia la llamamos biomasa, a través de los eslabones tróficos que componen estos ecosistemas. Y por su parte, el paisaje lo entendemos como un conjunto de ecosistemas. Entonces, nuestro nivel más grande, nuestro nivel macro sería entonces los paisajes, y estos paisajes están compuestos por ecosistemas, que era como lo que les estaba explicando. A nivel de paisaje, lo que estudiamos son como las condiciones físicas que nos alteran todos esos procesos que están ocurriendo dentro de los ecosistemas. ¿Qué condiciones son estas? La temperatura, la humedad, la precipitación, la topografía del terreno, ¿cierto? Son factores físicos, factores abióticos que nos afectan y nos determinan cómo se va a desarrollar la vida en esos ecosistemas.
conservar los paisajes y los ecosistemas, o sea, implica conservar todo lo que dentro de ellos se encuentra. Entonces, este es quizás uno de los niveles más cruciales en la conservación de la biodiversidad, ¿cierto? En este tema no vamos a ahondar mucho en la charla de hoy, pero es algo que tenemos en cuenta, que en el momento en el que nos encontramos actualmente, la biodiversidad por sí sola y por bonita y eso no nos sirve de nada menos de que esté acompañada de la conservación. Entonces lo vamos a tener en cuenta. Y ya el nivel que sigue son las comunidades o asociaciones. Cuando nos referimos a comunidades o asociaciones, son un conjunto de especies, ¿cierto? Cuando hablamos de ecosistemas, eran esas especies y su interacción con el paisaje. Cuando hablamos de las comunidades, son la interacción que hay entre las especies. Las comunidades se pueden agrupar de acuerdo a la forma en la que obtienen, pues a grandes rasgos, ¿cierto? Estamos hablando en términos generales de cómo aprovechan la energía del ambiente. Entonces podríamos tener, por ejemplo, comunidades que son fotosintéticas, las plantas hacen parte de la comunidad fotosintética, las algas, las cianobacterias, por ejemplo. Tenemos comunidades de herbívoros, que son los consumidores primarios, que su fuente principal de alimento son estas plantas. Tenemos carnívoros, que son los que se alimentan de los herbívoros, y tenemos organismos detritivos o que son descomponedores, que son vitales para que todos esos nutrientes que estamos moviendo dentro de las comunidades vuelvan a comenzar su ciclo. Dentro de las comunidades nosotros podemos encontrar especies que son muy importantes, especies que podemos llamar especies sombrilla, que nos permiten en algunos casos conservar, por ejemplo, un área particular, nos permiten determinar áreas de protección. Aquí las áreas protegidas de Colombia se determinan en ocasiones a partir de especies sombrilla. Entonces ya estamos hablando, vamos a entrar a hablar de especies. Una especie, una definición muy general de especie es un conjunto de individuos o un grupo de poblaciones, ¿cierto? Ahorita vamos a entrar un poco en esa diferencia entre especies y poblaciones, con características que son similares, ¿cierto? Que tienen una capacidad de intercambiar material genético y de generar una descendencia. Las especies es toda la especie como tal. Entonces vamos a poner un ejemplo de la especie humana. La especie humana son los más de 7 billones de humanos que hay sobre la Tierra. Sin embargo, tenemos poblaciones. Podemos dividir poblaciones, la población de la ciudad de Medellín, la población del Valle de Aburrá, la población de Colombia, ¿cierto? Entonces lo mismo sucede con el resto de especies que habitan el planeta. Animales, vegetales, hongos, todo, ¿cierto? Tenemos una especie que es todos los individuos con esas mismas características, y poblaciones que tienen grupos de esos individuos. Y por último tenemos un nivel que son los genes, que también es muy importante, lo vamos a tener en cuenta para más adelante, que son la unidad mínima del material genético de nuestro ADN, y que o sea, lo principal de los genes es que codifican para las proteínas específicas que nosotros necesitamos para que sean determinadas nuestras características biológicas y todo lo que conlleva nuestra vida. Quizás la biodiversidad en este punto es el punto más complejo en el cual se puede estudiar, porque la gran diversidad de genes que existe en el conjunto de todos los organismos que habitan el planeta es inmensa, y la variabilidad genética puede darse de muchas maneras. Entonces, de eso vamos a hablar más adelante. Entonces, hasta acá vamos a tener cómo se estudia la biodiversidad. Y ahora vamos a hablar de otro tema. Aquí tenía algunos ejemplos, pues acá tenemos un ejemplo de ecosistema, de paisaje, ¿cierto? Una unión como de todas las cosas. O aquí tenemos especies, cada una de estas es una especie, y acá tenemos un ejemplo de una población, ¿cierto? Organismos de una misma especie que están compartiendo ese mismo espacio. Entonces ahora vamos a hablar cuál es el origen de esta vida, ¿cierto? No de la biodiversidad. Ahorita vamos a hablar del origen de la biodiversidad, pero primero vamos a hablar de cuál es el origen de la vida en la Tierra. También es un tema que nos va a ser útil más adelante cuando entremos a hablar sobre los virus. Bueno, hace millones de años, después de que se dio el origen del universo, y por medio, pues, como de todo ese caos que se había formado y el bombardeo de materia que había en ese momento en nuestro universo, la materia empezaba a chocar y empezaban a formar cuerpos cada vez más grandes, y así fue que se formó la Tierra. El planeta Tierra se formó hace aproximadamente 4.500 millones de años.
Debido a esa energía con la que esos impactos iban llegando y que cada vez iban aumentando el tamaño de la Tierra, mm, la temperatura de la Tierra primitiva era supremamente alta, era muy, muy alta y ocasionó, era tan alta que los materiales que la componían se comenzaron a fundir. Y recordemos que nosotros podemos tener materiales que son más pesados o más livianos que otros, entonces los más pesados comenzaron a hundirse, ¿cierto? En toda esta masa, pues acá esto es un ejemplo, obviamente es una representación, a irse hacia el centro de toda la masa que estaba formando esa Tierra primitiva, mientras los más livianos se quedaban en la superficie. Y poco a poco esos materiales se fueron enfriando, ¿cierto? Poco a poco es un proceso de millones de años. Aquí estamos hablando de eras geológicas y cuando entremos a hablar sobre evolución también vamos a hablar en términos de eras geológicas, ¿cierto? No es poco a poco, en un día, en dos, no, son millones, miles y millones de años. Em, entonces, esta dinámica, ya cuando la Tierra comenzó a enfriarse, condujo a que, a pesar de que en la superficie ya estaba un poco más fría, seguía estando muy caliente en el interior, y a partir de una serie como de episodios volcánicos, ¿cierto? No volcanes como los conocemos ahora, pero el sistema funcionaba similar, se fueron liberando un montón de gases al exterior de esta prototierra que tenemos ahí, como el CO2, dióxido de azufre, bueno, una gran cantidad de compuestos, y dentro de esos compuestos, dentro de las teorías, se dice que estaba el vapor de agua, ¿cierto? Entonces era una cantidad muy grande de gases, una gran cantidad muy grande de vapor de agua, y lo que sucede con vapor de agua, ¿qué es? Es el fenómeno que tenemos de la precipitación. El vapor sube, se condensa y se precipita. Entonces, después de también un periodo muy largo, en esta Tierra se comenzó a formar una atmósfera y toda esa agua que se precipitó comenzó a formar los océanos. Mm, en estos océanos, ¿cierto? Se estaban dando también otra gran cantidad de reacciones químicas y dentro de esas reacciones químicas se fueron conformando ciertas moléculas que arrastraba la lluvia, ¿cierto? Que estaban dispersas en la atmósfera y que se iban depositando en el océano. Y todas esas partículas, denme un momento por acá, se conoce como evolución química. Cuando nosotros hablamos de evolución química es que las moléculas tienen la capacidad de evolucionar. Cuando hablamos de evolución, en términos sencillos, es un cambio, ¿cierto? Esas moléculas tuvieron un cambio en el tiempo, comenzaron a reaccionar entre ellas y eventualmente lo que obtuvimos fue una formación de moléculas orgánicas, ¿cierto? Cuando hablamos de moléculas orgánicas, estamos hablando de moléculas basadas en carbono, que adquirieron la capacidad de autorreplicarse. Es decir, dentro de las reacciones que estas moléculas, entre estas moléculas sucedían, podía haber una replicación, o sea, ellas mismas podían generar otras moléculas similares, ¿cierto? Que esta es la base, este es el principio del ADN y del ARN. Entonces, de este modo, fueron evolucionando y después, dentro de las teorías, se estima que estas moléculas crearon como un entorno apropiado en el cual se encapsularon, que es lo que conocemos como la membrana lipídica, ¿cierto? Eso lo vamos a tener muy en cuenta ahorita cuando hablemos de virus. Entonces, ya que tenemos claro cómo es que se dio la vida, vamos a hablar de cómo es que se da la biodiversidad, qué es lo que genera tanta biodiversidad que tenemos en el planeta. Bueno, lo que genera tanta biodiversidad es la evolución. El origen de la vida que conocemos actualmente y de toda la vida que ha existido a lo largo de la historia del planeta se ha dado gracias a la evolución. La evolución es algo supremamente importante porque es la teoría que unificó toda la biología. O sea, la evolución, como nosotros la conocemos ahora, no siempre ha existido, ¿cierto? La evolución, durante años, la forma en la que se creía que se había dado la vida en el planeta y que se habían dado las especies actuales era completamente diferente. Entonces vamos a hablar a grandes rasgos sobre esto. ¿Cómo se desarrolló el pensamiento evolutivo? La ciencia antes de Darwin, que fue pues, como el pionero de la teoría de la evolución, estaba muy, muy influenciada por la teología, ¿cierto? Nosotros recordemos que desde hace 2000 años, la sociedad occidental ha estado influenciada por la religión, entonces todo estaba permeado por eso, incluso la ciencia. Entonces todo tenía que venir de Dios, nada podía venir como de otras fuentes, incluso para los antiguos griegos, pues que tenían también otro tipo de sistemas, pues de creencias religiosas, todo tenía como algo creador que daba origen a las cosas. Em, Sin embargo, la exploración de nuevos territorios
empezó a mostrarnos que la diversidad de organismos que se tenía como en el mundo, entre comillas, civilizado, que es más que todo Europa y ciertas partes de Asia, era mucho mayor, ¿cierto? Cuando hablamos del descubrimiento de la exploración de nuevos territorios, estamos hablando de África, de Asia y de América, que estaban obviamente pobladas por sus habitantes nativos, pero que no tenían como este desarrollo de esta conciencia como científica. A partir de estos viajes, más o menos, estos viajes empiezan a partir del siglo XVII, del siglo XVIII. Los naturalistas y los viajeros, pues, que empezaban a recorrer el mundo, se empezaron a dar cuenta de todas las formas de vida diferentes que ellos no conocían, que jamás en su vida se habían imaginado que podían existir, y de que los lugares en los que ellos habían vivido toda su vida, pues no tenían nada que ver con esos nuevos lugares que estaban conociendo, ¿cierto? Estamos hablando de las selvas tropicales, por ejemplo, de especies y organismos que tenían unas formas que supremamente locas. Entonces, gracias a esta nueva evidencia, algunos naturalistas comenzaron a notar algunos patrones que les parecían muy interesantes, similitudes entre organismos de Europa, por ejemplo, y organismos americanos, o de África y de América también, lo cual era muy particular, pues porque si todo estaba creado por un Dios supremo que había puesto las cosas como las tenían en ese momento, entonces ¿a qué se debía como estas similitudes? Em, Notaron, por ejemplo, que algunas especies se parecían mucho y que otras diferían bastante. Y estas similitudes entre estas áreas geográficas les hicieron pensar que de pronto eran especies que alguna vez estuvieron emparentadas. Entonces aquí algunos científicos comenzaron a plantear de que esas especies habían cambiado a través del tiempo, que no eran estáticas como hasta el momento se había planteado, que no era que los elefantes que conocemos ahora siempre habían sido esos mismos elefantes, sino que de pronto antes no eran estos organismos. Hay varios naturalistas involucrados, entonces surgió como esta idea de que algunas especies modernas pues provenían de otras especies y que esa similitud que veíamos quizás se debían a que en algún momento esas especies estuvieron conectadas. Vamos a hablar específicamente de qué es la evolución. ¿Qué es la evolución? La evolución es la noción de que los organismos modernos descienden con modificaciones, evidentemente, de formas de vida que existieron en algún momento en el tiempo. Y esto explicaría, evidentemente, toda esa gran diversidad de la que hemos estado hablando y también las semejanzas y esas cosas que estaban viendo estos naturalistas. Desde los pioneros en el concepto de la evolución fueron Charles Darwin, que eso probablemente ya lo sabían, y otro científico que se llamaba Alfred Russel Wallace. Ellos formularon la teoría evolutiva a mediados del siglo XIX. Y la teoría evolutiva no es simplemente, hay personas que todavía intentan plantear de que es solo una teoría, que es solo una idea que se tiene de cómo se forman los organismos. No, cuando hablamos de una teoría y cuando las personas dicen que es pura teoría, o sea, no conocen realmente lo que es una teoría científica. La teoría científica es una serie de postulados que están basados en evidencia que uno puede comprobar. Entonces, vamos a tener eso claro. ¿Qué evidencia tiene la evolución? Mucha evidencia. Tenemos fósiles, tenemos estudios geológicos, tenemos dataciones radiactivas, tenemos una gran cantidad de formas de probar que los organismos alguna vez estuvieron emparentados e incluso ahora están emparentados. Entonces, la teoría de la evolución no es simplemente basada en cuentos y en especulaciones. Por ejemplo, acá en esta imagen que tenemos de los tucanes, ay, no es que se parecen, no, o sea, esta morfología particular en el caso de los tucanes, pues tiene que tener una razón, no es porque sí, por eso es que la evolución es una teoría que mm, condensa y como que le da sentido a la biología, porque permite como estudiar todo eso. Y nada de lo que estudiamos en la biología tiene sentido si no es a la luz de la evolución. Entonces es algo supremamente importante. Bueno, el término evolución, como ya lo habíamos hablado, nos indica que hay un cambio gradual en el tiempo, ¿cierto? Evolucionar implica cambiar. ¿Cómo se dan esos cambios? Un organismo solo no puede evolucionar, yo no puedo evolucionar, o sea, una persona sola no puede evolucionar. ¿Cómo se da la evolución? La evolución se da a partir de generaciones, de cambios generacionales, en los que a través de varias generaciones, pongamos en 100 años, pongamos que tenemos 4 o 5 generaciones, la generación 1
Cuando miramos la generación 5 vamos a darnos cuenta de que no es igual a la generación 1, que va a tener cosas diferentes. De nuevo, estamos hablando de mucho tiempo, es un cambio que se da en miles y millones de años. ¿Qué implican también estos cambios en largos periodos de tiempo? De que es muy probable que esa especie inicial, supongamos en este caso también de los tucanes, que esa especie que dio origen a los tucanes como los conocemos ahora, esa especie ya no está, porque a partir de todos los cambios que pudo ocurrir con ella, de los cuales vamos a hablar en un momento, la especie ya dejó de ser lo que era en ese momento inicial, y dio lugar a otra gran cantidad de especies que estamos viendo acá, solo un pequeño ejemplo, y que también quizás pudo haber dado lugar a otro gran número de especies que tampoco existan en estos momentos, debido también a condiciones particulares. Existen varias formas en que las especies pueden evolucionar. Esto lo conocemos como mecanismos de evolución y vamos a hablar particularmente de cada uno de ellos. ¿Por qué son importantes estos mecanismos? En el tema particular de los virus vamos a ver específicamente dos de estos mecanismos que son supremamente cruciales. Primero vamos a hablar del primer mecanismo, es la mutación. ¿Qué son las mutaciones? El material genético, el ADN, que es el que contiene toda la información necesaria para generar los organismos como los conocemos actualmente, es lo que hace a los organismos ser lo que son, ¿cierto? O sea, es un código que está escrito perfectamente para determinar que los humanos seamos humanos y que las plantas sean como son y que un manzano sea un manzano, un guamo sea un guamo y así, ¿cierto? Determina la apariencia, determina la dieta, los hábitos, o sea, todo está determinado por el ADN, todo está codificado en el ADN. Sin embargo, nuestro ADN no es inmutable, el ADN puede sufrir cambios. Y esos cambios los denominamos mutaciones. Cuando la gente le hablan de mutaciones, imaginan, o sea, alguna fuente radiactiva que los hizo salirle, no sé, otros 3 brazos, 2 ojos, no. Las mutaciones son un tema muy amplio y pueden ser de muchos tipos. Son aleatorias, es una de sus principales características. Vamos a hablar entonces de estas características que tenemos acá. Las mutaciones son aleatorias, no son intencionales, no es que uno mute para algo. En una de las teorías, no vamos a entrar mucho en detalle en eso, de las otras teorías alternativas a la evolución, una que fue generada por el científico Henry Lamarck, decía que las jirafas habían evolucionado de acuerdo a que habían jirafas que tenían un cuello corto y como el alimento preferido estaba más alto, entonces su cuello fue creciendo. No, las mutaciones no funcionan de esta manera, no tienen un blanco, no tienen un punto al cual llegar. Las mutaciones simplemente suceden y lo que hay en el medio determina si esas mutaciones se quedan, no se quedan y si sirven o no sirven, ¿cierto? Tenemos que tener eso muy claro y es uno de los conceptos que quizás quisiera yo que se lleven de esta charla cuando estamos hablando de este caso particular de los mecanismos, de desmitificar muchos conceptos que tenemos desde antes, que este creo que es uno de los principales. Bueno, una mutación puede ser benéfica, ¿sí? Como el cuello de la jirafa, ¿cierto? Que a lo largo de un gran periodo de tiempo hace que las jirafas tengan una ventaja sobre otros herbívoros y puedan comer hojas que están mucho más altas, ¿cierto? Sin embargo, también pueden ser dañinas, pueden ser mutaciones. Las mutaciones generadas por radiación son mutaciones dañinas, que generan las mutaciones que generan cáncer, por ejemplo, es porque dañan el ADN, dañan el material genético de un grupo de células y las células empiezan a multiplicar descontroladamente y forman tumores, bueno, y demás. O sencillamente pueden no hacer nada. Una mutación puede ocurrir y no puede haber un cambio que no sucede absolutamente nada con el organismo en el que ocurrió. Pero siempre vamos a tener claro que son aleatorias, son al azar, no hay como algo que las ría, que no, eso no. No todas las mutaciones son importantes para la evolución, de acuerdo a esto de lo que estamos hablando. Si tenemos en cuenta que todas las células tienen material genético y que nosotros estamos compuestos por billones y billones de células y la gran mayoría de organismos también, nos vamos a enfocar solo en los humanos, podemos hablar de que tenemos más o menos 5.000 millones de células, entonces es una cantidad que ni siquiera se puede dimensionar. Podemos entender que si ocurre una mutación en una, pues esa mutación pues quizás no pase nada, entonces no es que sea determinante. Evolutivamente hablando, las únicas mutaciones que son importantes son aquellas que se heredan a los descendientes, ¿cierto? Y que bueno, quizás en esos momentos las vemos como una mutación que no es relevante, pero en un futuro para esos descendientes lo sea. Pero las mutaciones evolutivamente importantes son las que se pasan a los descendientes, o sea,
En el caso, por ejemplo, de los humanos, que tenemos en nuestros gametos femeninos y masculinos y se pueden heredar. Estas mutaciones ya sabemos que pueden no ocasionar nada, pueden ocasionar cambios menores que no tengan como una implicación mayor en la vida de los organismos. Y las mutaciones se pueden deber a una enorme cantidad de factores. Entonces ya hablamos de algunos de esos. Algunos pueden ser factores naturales. Un organismo mutó porque sí, ¿cierto? Pasó, sus células, simplemente el material no funcionó de la manera que era y mutó. Dentro de los procesos metabólicos naturales que ocurren dentro de nuestras células, es normal que ocurran errores en algunas células a la hora de replicar ese material. Entonces eso puede pasar. O tenemos factores externos, que son la radiación o agentes químicos que pueden provocar cambios en este ADN. Como les decía, pueden ser cambios muy drásticos, dañinos, que afecten la integridad del organismo, como pueden ser cambios que generen mutaciones, de nuevo, que no hagan nada en esa generación en particular, pero que a un futuro lo puedan hacer. Entonces, listo. Esto ya tenemos claro qué es la evolución por el mecanismo de la mutación. Ahora tenemos la selección natural, que es la teoría planteada por el señor Darwin y por Wallace. La selección natural es uno de los 4 mecanismos básicos, ¿cierto? Recordemos que tenemos 4. ¿Qué es la selección natural? Ocurre en eventos de nuevo a lo largo del tiempo. Tenemos como tres puntos básicos. Primero, la variación de rasgos. Entonces, en una población tenemos peces. En este caso, esta foto que les traje ahí es un ejemplo clásico, que son los pinzones de Darwin, que fue los pinzones que Darwin vio en las Islas Galápagos, que esos pequeños cambios en el pico le hizo como preguntarse, pues plantearse muchísimas cosas. Pero vamos a poner ejemplos aún más obvios y más sencillos. Tenemos una población de peces y algunos son verdes y algunos son marrones. Es la misma especie de peces, ¿cierto? Vamos a tener eso como base. Y resulta que en el ambiente en el que ellos están, todos los ambientes tienen recursos limitados. Entonces, no pueden tener una población gigante de peces. Y no todos los peces pueden reproducirse también como podrían reproducirse. Entonces, los peces verdes los consumen más fácil los predadores, pero los peces cafés los comen con menos frecuencia. Entonces, si tenemos que los peces verdes se los comen más, vamos a tener menos genes de esos peces verdes para reproducir. O sea, van a haber menos genes de peces verdes para pasar a la siguiente generación y va a haber más genes de los peces marrones, de los peces cafés. Entonces, ¿qué va a suceder? Que estos peces marrones, estos peces cafés que sobreviven a estos eventos, obviamente, que son de las dinámicas naturales, van a tener una mayor posibilidad de pasar sus genes a la siguiente generación. Entonces, puede que nuestro resultado final, primero, es más ventajoso ser café que ser verde para estos peces, porque si eres verde te comen más fácil, y que estos peces verdes tengan más descendencia. Entonces, ¿qué va a pasar después de generaciones? Recordemos que son escalas de tiempo bastante grandes, que va a haber más peces cafés y que quizás eventualmente desaparezcan por completo los peces verdes. Entonces, esto es un ejemplo muy básico de qué es la selección natural. Aquí estábamos hablando solo de un rasgo determinado pues por predación, ¿cierto? Pero pueden haber muchos otros tipos como de escenarios en los cuales se dé ese mismo patrón, ¿cierto? Que hay una variación en los rasgos, hay una reproducción diferencial y hay herencia. O sea, siempre vamos a regirnos por estos 3 como principios. Entonces, en pocas palabras, hola. Bueno, realmente estamos saliendo de un montón de mitos que también de frente al concepto de evolución se vienen presentando y pues no sé si sea el momento como para hacerte algunas preguntas que han surgido en el chat. Sí, me Que parece viene, perfecto. Me parecería muy ¿te bueno que parece las bien? hiciéramos ahora. Sí. Chévere, listo, porque dice Jaber, bueno, también con los conocimientos que tenemos pues de frente a todo este proceso y a las observaciones que hacemos, dice, cuando las lagartijas les crece la cola de nuevo, eso sería considerado mutación. Después dice Luisa Fernanda, ¿qué factores impiden tener una buena evolución y mutación en las especies? Y después dice Felo, ¿qué es una buena evolución? ¿O quién define qué es una buena evolución? Pues qué determina como esa característica de bueno. Y después dice Felipe, ¿por qué dicen que Darwin mentía? ¿Será porque dicen que nunca se vio una especie intermedia en su evolución?
Después Luisa Bueno, explica pues su pregunta. No sé dame, si de pronto repíteme de nuevo la primera. Empecemos con la primera que me de dijiste, por favor. una. Ah, pensé que podía, listo. Entonces dice, primero Jaber, con respecto como a esa observación que hacemos de las lagartijas, cuando nuevamente les crece como esa partecita, eso se puede Bueno, llamar mutación. no, no es una mutación, es algo que hace parte del código de las lagartijas y es un mecanismo evolutivo, ¿cierto? Es una de las estrategias de supervivencia que han desarrollado ciertos reptiles, que es que la cola, o sea, ustedes saben por qué se le caen la cola a las lagartijas, ¿cierto? La Bueno, las verdad, no. lagartijas pierden la cola cuando se sienten amenazadas, no es que se las corten, ellas mismas deciden cortarla. Y esta cola se sigue moviendo y se sigue moviendo por un buen periodo de tiempo, o sea, tiene como unas pulsaciones todavía y la lagartija puede escapar mientras el predador o lo que las estaba haciendo sentir amenazadas se enfoca en comerse la En cola. la cola. Exacto. Entonces, como ese es uno de los Interesante. principales mecanismos de defensa, pues le vuelve a crecer. No es que ya la boté una vez, ya, o sea, solo te sirve una vez, es una carta que solo puedes usar una vez, no. Esto es un mecanismo que las lagartijas tienen. Wow. La siguiente pregunta creo que era respecto, bueno, creo que eran varias enfocadas en lo mismo. ¿Qué es una mutación buena y una mutación mala? Nunca lo vamos a saber. Puede que sea buena ahora, puede que sea supremamente desfavorecedora en la generación que exista dentro de 20 años, puede que sea peor todavía en la que esté dentro de 50 años. Nunca podemos hablar de que algo, o sea, no tenemos la capacidad de determinar que algo va a ser bueno o va a ser malo, porque es que no depende de nosotros, no depende del juicio que nosotros le demos a determinada mutación, a determinado cambio en los organismos, depende de los factores, de todos los factores que implica la vida. O sea, no podemos hablar de mutaciones buenas y de mutaciones malas. Creo que ahí eran ese bloque como primero de 4 preguntas. Ya, si quieres, continuamos con las otras. Excelente, profe. También hablábamos de, pues, o se preguntaban algunos de los estudiantes por qué es una buena evolución. Decía Luisa, ¿qué factores impiden tener una buena evolución o qué determina, mejor dicho, que sea una buena evolución y mutación en las especies? Bueno, vamos a hablar entonces de estos pinzones y vamos a tener muy claro que no sabemos cuándo es bueno, cuál es mala. Como les decía, estos pinzones tuvieron que descender de un pinzón que fue el primero, ¿cierto? Una sola especie que empezó a dar lugar a otras especies. ¿Qué es lo que ocurría con estos pinzones? Cada uno, miren que tienen un pico supremamente diferente. Y ese pico diferente les permite aprovechar diferentes tipos de alimentos. Entonces, estos con picos más grandes es probable que se alimenten de semillas. Entonces, esto es algo también como que determina la funcionalidad. La forma determina pues la función. Entonces, la forma de estos picos determina su función. Estos picos son útiles para semillas grandes, para semillas duras, para poder triturarlas. Y estos picos más pequeños quizás sean para semillas más pequeñitas o para otro tipo de fuente de alimento, insectos de pronto. Entonces, ¿qué es bueno y qué es malo? Pues si este que tiene un pico pequeñito que quizás está diseñado para insectos o para semillas pequeñas o frutos pequeños, está lo movemos de su hábitat en el cual pues sí, evolucionó para tener estas características particulares y lo movemos al nicho, pues sí, al hábitat que explota esta especie, pues le va a ir muy mal. Supongamos que acá van a haber un montón de semillas gigantes, grandísimas, que solo se pueden romper con este tipo de picos, pues esta evolución o este resultado del proceso evolutivo, pues no va a tener ninguna ventaja, pero es que estamos hablando de que cada uno de estos, solo de estos que estamos viendo acá, o sea, evolucionó con su entorno, es que no, las especies no evolucionan y ya, o sea, miren que están determinadas por todos los factores que el entorno o sea, las presiones que está ejerciendo el entorno sobre ellas. Entonces no Exacto. podríamos hablar de qué es bueno, de qué es malo, no, nunca podríamos hablar de qué es una evolución buena o una evolución mala. Ujú. Simplemente es una Muchas gracias. expresión como la biodiversa. Exacto, Luisa, qué nota que, no sé si quieras hacer otro aporte, Luisa, con respecto a la pregunta que estabas haciendo. No, ya me quedó muy clara, pero con la explicación de Andrea me quedó clara. Muchas gracias. Excelente. Listo, Listo, por el perfecto. momento no hay más preguntas en el chat. Perfecto. Entonces vamos a continuar. Estamos hablando de selección natural. Esto creo que es, con este ejemplo también creo que quedó bastante claro qué implica la selección natural. Lo único que me queda por agregar es que es quizás el único mecanismo en el que podemos hablar, entre comillas, de una intencionalidad.
¿cierto? Porque en el ejemplo que les ponía inicialmente, hay una intencionalidad de los predadores en consumir los peces verdes, porque serán más llamativos, les saben mejor, o sea, hay cierta, no es solo azar, ¿cierto? Hay algo determinado, por eso es selección, por eso se llama selección natural. O sea, algún ente hace una selección específica de algo, por eso se llama así. Y recordemos que cuando estábamos hablando de mutación no podíamos hablar de intencionalidad, y en los otros también, pues también son factores pues como muy azarosos. Seguimos entonces con la deriva genética, es nuestro tercer mecanismo. En cada generación, esta sí está muy ligada al azar, es todo supremamente por cuestiones de puro azar. Algunos organismos pueden dejar más descendientes que otros. En este ejemplo que tenemos acá, tenemos unos escarabajos, ¿cierto? Y tenemos escarabajos que porque alguien los pisó, entonces ya hay más individuos con estos rojos de manchitas negras que de los otros escarabajos. Entonces estos genes comienzan a ser menos exitosos, o sea, se empieza a derivar los genes. Supongamos que acá iba todo muy bien, los organismos más exitosos, entre comillas, iban a ser los escarabajos más oscuros, y ya resulta que no, o sea, por este hecho particular ya no van a ser los más exitosos, van a ser otros otros individuos los que van a ser los exitosos. En el ejemplo que teníamos antes de la selección natural, nuestro predador estaba seleccionando el pez. Acá no, acá tenemos una huella pisando, pero pudo haber sido un meteorito, por ejemplo, en el caso de los dinosaurios. Pudo haber sido que una era glaciar, ¿cierto? Una glaciación supremamente larga en la que la Tierra se enfrió un montón. Bueno, eso va a raíz de los meteoritos, pero bueno. Que hizo que ciertos organismos pues simplemente no sobrevivieran, sus genes fueran menos exitosos. Entonces, la herida genética es algo puramente del azar. Y Aleatorio. tenemos, sí, es muy aleatoria. Y tenemos nuestro último mecanismo de evolución, que es el flujo de genes, así se le llama, o la migración. El ejemplo que les traigo acá no es de un ejemplo particular de flujo de genes, porque es una migración periódica. Esto es un degollado de Luisiana, así se llama este pajarito. Ellos habitan en Estados Unidos, en esta área, no Estados Unidos, en esta área de Norteamérica, y durante esta temporada, estamos en época de migratorias, viajan al sur, a los países más cálidos, porque acá obviamente se va a empezar a poner frío por el invierno. Pero bueno, o sea, voy a explicar lo que es una migración, pero las implicaciones que puede tener una migración para la evolución. Entonces, una migración es esto, cualquier movimiento de organismos y obviamente el material genético que ellos tienen. En este caso estamos viendo la de este pajarito, entonces él viaja acá en septiembre y se devuelve pues en primavera se devuelve otra vez al norte, ¿cierto? Acá se reproducen y ya se devuelven con sus crías cuando ya son aptas. Pero hay ciertas migraciones que no son así, hay ciertas migraciones de que, vamos a poner un ejemplo, que esto es verde es una población y esta azul es otra población de este mismo pajarito, que han estado separadas, obviamente geográficamente, y que han estado separadas por un tiempo que no existen estos movimientos, pero que un día un grupo de estos se mueve para acá. Y como habían estado separadas durante tanto tiempo, quizás haya diferencias dentro de sus genes. Entonces, como se movió un grupo para acá y todavía tiene capacidad de reproducirse con esta población que hay acá, entonces va a trasladar esos genes, ¿cierto? Es algo, esta migración y flujo de genes lo vamos a tener muy en cuenta para más adelante cuando ya estemos hablando de los virus. Si quizás algunos genes diferentes que tengan esta población que se movió, este pequeño grupo de la población que se movió para acá, puede que sea una fuente de variabilidad, y esta variabilidad, o sea, es una fuente de variabilidad, y puede que esta variabilidad le confiera cierta ventaja entonces en este medio. Entonces acá tenían genes que, no sé, les permitían tolerar mejor bajas temperaturas. Entonces, si se movió un grupo para acá y empezó a reproducirse con esta población, pues van a transportar esos genes, van a trasladar estos genes a esta otra población. ¿Listo? Entonces, estos son los 4 mecanismos. Entonces, recordemos, tenemos mutaciones, selección natural, deriva génica, sí.
deriva y tenemos entonces migración, flujo de genes o migración. Listo, entonces ya tenemos muy claro qué es la biodiversidad, ¿cierto? Cómo se estudia la biodiversidad, que tenemos varios niveles para estudiarla, cuál es el origen de esta diversidad, cuál es el origen de la vida y qué genera la diversidad actual, ¿cierto? Porque en un inicio pues no teníamos la diversidad que tenemos ahora, ya sabemos esto. Ahora vamos a hablar de qué son los virus. No vamos a hacer un detalle así específico de qué son los virus, pero vamos a hablar a grandes rasgos de qué son los virus y de sus características principales. ¿Qué son los virus? Los Andrea, virus, hola, más preguntas. exacto, como antes de entrar al siguiente tramo, me gustaría Listo. también darle la palabra a los estudiantes si tienen alguna pregunta. De pronto, ahorita Felo, que era quien quería hacer una pregunta en el chat y no pude entender muy bien como su argumento, pero también como hacer relieve también en estos planteamientos que nos has explicado, Andrea, que nos permiten una claridad incluso de frente a lo que, al mundo que conocemos hoy, ¿cierto? Quiere decir que el mundo tiende también a ser más biodiverso, o sea, a generar más biodiversidad. Sí, se supone que todo tiende a ser aún más diverso de lo que ya es. Entendido. Que no necesariamente sea en número, pero sí en complejidad. Sí, Sí, no es multiplicar los ecosistemas, sino complejizar los ecosistemas. sí, claro, o sea, las dinámicas tienden a ser cada vez más intrincadas y tienden a estar más interconectadas. Así ya de por sí las dinámicas en un ecosistema, bueno, sí, en los niveles que veíamos, son bastante complejas. Y nosotras, sabes que por eso es que nosotros, la biología tiene ramas, porque si no sería imposible abordar la vida. Uno no podría estudiarlo todo en una sola sentada, entonces hay que separarlo, entonces hay que estudiar ecología o hay que estudiar evolución. Obvio todo está interconectado y uno no puede estudiar una cosa sin tener claro conceptos de otra de las áreas, pero por eso es que nos toca dividir pues como la biología en ramas o en grupos, pues así como en temas de estudio, porque si no sería imposible abordarlo. Excelente. Bueno, quisiera saber si nuestro compañero que quería hacer una pregunta quiere en este momento hacerla. Sí, buenas, En el... ¿cómo están? Hola. Súper, bienvenido. Eh, no, la pregunta era que si se ha encontrado en una misma especie diferentes mutaciones, pero que existan al mismo tiempo. Sí, claro que sí. Tenemos mutaciones fenotípicas. Cuando nosotros hablamos de fenotipo, hablamos de la expresión de los genes. Y cuando tenemos un gen que se expresa, puede ser diferente. Entonces, ¿qué tenemos? El color de los ojos, por ejemplo, son mutaciones diferentes. O sea, lo podemos tomar como mutaciones diferentes. Cambios en esos genes que hacen que tengamos colores diferentes de ojos, pues que están determinados por unos genes particulares, que quizás en un momento inicial no eran diferentes. O sea, no teníamos ojos azules, verdes, avellana, no, o sea, teníamos un solo color. O un ejemplo mucho más evidente, lástima que no haber sabido esta pregunta, hay ciertas especies de ranas, es algo muy gracioso, las ranas venenosas, ustedes las han visto que son supremamente vistosas, que tienen unos colores muy bonitos. Hay una rana que, no, cuyo nombre no recuerdo, lo siento, que tiene dos fenotipos muy distintos y uno las ve y son ranas distintas. Entonces tenés una rana que es azul con negro y otra rana que es amarillo con negro y uno las ve, no, son especies diferentes, no, son la misma especie, solo que tienen unos fenotipos muy marcados que las hacen parecer diferentes. Qué interesante. También tenemos otra pregunta en el chat, Andrea, y es sobre las características evolutivas. Mateo Álvarez dice, las características evolutivas del ajolote, ¿en cuál de estos rasgos evolutivos puede ser catalogado? No sé, Mateo, si quieres. Bueno, los ajolotes, es que los ajolotes son algo muy particular. Sí. Bueno, los ajolotes son anfibios, ¿cierto? Sus características, como ya habíamos hablado del ejemplo de las lagartijas, ciertos anfibios y reptiles tienen estas capacidades como de regenerar ciertas zonas de su anatomía, ¿cierto? Y esto es, no sé en qué mecanismo exactamente encajarlo, yo supondría que es una mutación, pero es algo un poco más complejo, es que no sé cómo abordarlo. Vamos a intentar abordarlo así. Nos desarrollamos a lo largo del tiempo, ¿cierto? Nosotros somos
una célula chiquitica que se va multiplicando, después somos bebés, bueno, y vamos creciendo. Y lo mismo sucede con el resto de organismos, y pues el ejemplo es muy extrapolable a los animales, ¿cierto? Tenemos, en el caso de anfibios y reptiles, son huevos, después son un estado juvenil, bueno. Los ajolotes es muy curioso y sucede en otras especies, solo que en ellos es muy evidente, conservan características de sus estados juveniles. Eso normalmente no se ve. Cuando nosotros tenemos un organismo adulto, pierde esas características de, de lo que era cuando estaba más joven, entre comillas. Por ejemplo, las ranas, ¿cierto? Si nosotros vemos el ciclo de vida de una rana, tenemos un huevo, sale un renacuajo, y los renacuajos que tienen cola. Y entre un renacuajo y una rana adulta tenemos como una rana con cola, pero la rana adulta ya no tiene cola, ¿cierto? Pues es como un ejemplo muy básico. Y en el caso de los ajolotes, no pasa eso. En el caso de los ajolotes, los adultos conservan ciertas características de los juveniles, como las agallas y esas cosas. No sé si de pronto eso responda un poco a tu pregunta, porque exactamente en qué mecanismo encasillarlo, no. O sea, es algo más bien de cómo funciona su genotipo, o sea, de cómo está en esos momentos operando el genotipo del ajolote. ¿Cómo se dieron esas características? Sí, no sabría cómo responderte. Entendido. Yo creo que realmente también aquí se confluyen un montón de conocimientos que cada uno llega y seguramente como que nos sugieres también con esto que nos contás, Andrea, pero definitivamente también es una riqueza poder como aterrizar tantos conceptos en torno a la evolución y de frente a ello también esta propuesta de relacionarlo con los virus y qué son los virus también. Entonces, maravilloso que comprendamos también este otro propósito de la charla. ¿Listo? ¿Tenemos más preguntas? Ve, aquí yo no veo más preguntas en el chat. No sé si Mateo quiera responder también, si quedó satisfecho con esa respuesta o... Yo le recomiendo a Mateo que busque sobre biología del desarrollo, que es los Excelente. ajolotes se utilizan en esos modelos esa, pues sí, de esa rama de la biología, que de pronto él pueda encontrar algo que le ayude. Sí, Mateo dice, satisfecho, excelente. Sí, perfecto. Muy bien. Entonces, ahora sí, esta ya es nuestra última parte de la charla. Aquí todo va a tener un poquito más de sentido, porque hemos hablado mucho de evolución y de cómo funciona, y vamos a hablar de qué, de los virus y de cómo los virus entran a jugar en todo esto. Los virus son material genético contenido en una partícula orgánica. No vamos a hablar en esos momentos de qué son organismos. ¿Por qué? Porque los virus no hay un consenso, eso es algo que también debemos de tener claro en la biología. Todo en las ciencias exactas se da por medio de consensos, es decir, que toda la comunidad científica esté de acuerdo, o su gran mayoría. Y con los virus hay una discusión muy grande acerca de si son organismos vivos o no lo son. Entonces ya vamos a entrar en detalle en eso, pero bueno, por ahora es material genético contenido dentro de una partícula orgánica. ¿Qué hace? Que invade células vivas de organismos que sí son catalogados como organismos vivos y utiliza esos procesos de esa célula, los procesos metabólicos, para producir una nueva generación de virus. Entonces, ¿qué es lo primero que ya notamos acá? Que los virus no se pueden reproducir por sí mismos. No tienen esa capacidad, ¿cierto? Sabiendo que ciertos organismos vivos, por ejemplo, la gran mayoría de organismos unicelulares, pues se dividen y se reproducen a sí mismos. Nosotros no podemos, pues, literal, sacar un clon de nosotros, pero por medio de la reproducción sí podemos generar descendencia. Los virus no, los virus necesitan de otro organismo diferente para poder generar una nueva generación de virus. La forma en que los virus actúan, ¿cierto? Varía muchísimo. O sea, hay muchas formas en que los virus realizan esas actividades. Algunos insertan el material genético en las células y esperan hasta que la célula haga todo el trabajo por ellos y lo reproduzca. A medida que la célula se replica, ellos se van replicando con la célula. O tenemos virus que revientan la célula, ¿cierto? Que eso es como la típica de los virus patógenos, que es un ciclo, o sea, se llama lisis celular, ¿cierto? Que rompen y destruyen la célula, que esa es su forma de reproducirse, o sea, utilizaron el mecanismo y dañaron la célula y se fueron. ¿Qué sucede con los virus? Que tenemos, que siempre los vamos a asociar con la enfermedad, con la muerte, ¿cierto? Con lo que nos está pasando en este preciso momento. Y ya ha pasado antes, ¿cierto? No es algo nuevo, solo que es una pandemia bastante grande, pero ya ocurrió con el ébola en 2014, ocurrió con el H1N1 en 2009, ocurrió con la gripe española y así. Bueno, tenemos una historia
un prontuario gigante de situaciones que hayan sucedido así, pero no todos los virus, o sea, como vimos, no todos los virus hacen esa lisis, no todos los rompen la célula, algunos simplemente utilizan a su hospedero, pero no lo dañan, los únicos que hacen eso son los virus patógenos. Vamos a hablar de qué tamaños tienen los virus. Los virus son supremamente pequeños, tienen tamaños muy variables, pero en general son muy pequeños. ¿Qué tan pequeños? Una célula eucariota, una célula de las plantas y los animales, mide aproximadamente 10 micrómetros. Una célula de una bacteria mide aproximadamente 1 o 2 micrómetros. Y hay virus, hay unos muy grandes, vamos a ver eso, pero hay virus que, o sea, podrían, en una célula bacteriana, podrían, no sé, haber 1 millón de virus, o sea, son supremamente pequeños, son mucho más pequeños, porque recordemos que si estamos hablando así sea de bacterias, o sea, células procariotas o de células como las nuestras, esas células tienen no solo el material genético que tiene el virus, sino todo el mecanismo que acompaña ese material genético para que sirva de algo que es de lo cual se aprovecha el virus. La palabra virus, por ejemplo, proviene de una palabra latina que describe líquidos venenosos, porque es que ni siquiera se podían ver cuando recién los empezaron a estudiar, no era como las otras células que con los microscopios primitivos sí era posible observarlas. Y los tamaños pueden variar desde extremadamente pequeñitos, el virus, por ejemplo, el circovirus porcino mide 17 nanómetros, o sea, es una cosa insignificante, o virus que son muy grandes, que creo que aquí lo traje. Bueno, acá tenemos otro ejemplo, pero primero a este, que es el tupamvirus, que dice que mide 2.3 micrómetros, o sea, es tan grande como una bacteria normal, lo cual es muy raro. Acá tenemos, por ejemplo, comparaciones. Esta es la que tenemos acá, es una Escherichia coli, ¿cierto? Una bacteria que quizás es como conocida, alguna vez la han escuchado mentar muchas personas. Y este más o menos es como el estimado entre el VIH y una Escherichia coli. O sea, vemos que si una Escherichia es pequeña, si unas bacterias son pequeñas, miren la comparación del virus. ¿A cuántas veces cabría este virus, por ejemplo, en esa Escherichia? También hay virus más grandes, pues. Este es como la regla general, que los virus son supremamente pequeñitos. Bueno, los virus también son muy diversos, o sea, el hecho de que todavía, digo todavía porque para mí eventualmente los virus eran considerados organismos vivos, pero bueno, no sean considerados organismos vivos en estos momentos, pues como por toda la comunidad, sí son muy diversos, o sea, se supone que son los organismos más diversos que existen. Más adelante vamos a hablar de eso. Tienen una complejidad en forma y en forma de actuar enorme, o sea, pueden contener diferentes proteínas, pueden estar rodeados por diferentes envolturas, que eso es algo que vamos a ver ahorita. Estas envolturas son supremamente importantes porque esto es lo que les ayuda a infectar o no infectar un huésped. Se clasifican principalmente por estas características que tenemos acá. Por la cápside, que es lo que les decía que es la cubierta que ellos tienen, por el tipo de ácido nucleico. Recordemos que ahorita vamos a hablar un poquito de ácidos nucleicos, pero bueno, por el tipo de ácidos nucleicos, por el tipo de proteínas, por la forma en la que se replican, que también hablamos un poco de eso, por quiénes son sus huéspedes y por las enfermedades que causan en el caso de que ocasionen una enfermedad. Vamos a dejar algo claro, y es que esto no creo que todo el mundo lo conozca. O sea, ¿qué es el ADN y qué es el ARN? ¿Cierto? Hemos hablado mucho de qué es el ADN. El ADN es ácido desoxirribonucleico. ¿Qué es ácido desoxirribonucleico? Creo que acá adelante tengo otra, sí. Es una molécula formada por una base nitrogenada, que es esta. Tenemos acá en la anterior las teníamos mejor. Tenemos unas bases nitrogenadas, porque mira, tienen nitrógeno, ¿cierto? Que son estas. Para el ADN tenemos unas, para el ARN tenemos las mismas, solo que cambia una particular que es la timina, que cambia el uracilo. Tenemos, bueno, aquí están nuestras bases, tenemos un azúcar, que en el caso del ADN es desoxirribosa y en el caso del ARN es ribosa, y tenemos un grupo fosfato. Eso es el ADN, ¿cierto? Entonces el ADN tiene una complementariedad, tiene un sentido, bueno, tiene unas características de las cuales se aprovechan los virus. Entonces ya que sabemos más o menos qué es el ADN, los virus pueden estar basados en ADN o pueden estar basados en ARN, o sea, pueden tener
dependiendo del tipo de virus, puede tener esta particularidad. Puede tener ADN, el ADN normalmente pues, en los humanos es así de doble cadena, pero hay ciertos virus que pueden tener una sola cadena, hay virus que pueden tener las dos cadenas, hay virus que las tienen en el sentido en la que lo estamos viendo acá, que es de 5' a 3', hay otros que lo tienen al revés, entonces es más compleja su forma de replicación, ¿cierto? Entonces, son muchos conceptos, perdón, yo sé, pero es como para que lo tengamos claro. Algunos ejemplos, creo que acá traía algunos. Dios, se me perdió, no. Tenía uno, pero creo que estamos adelante. Bueno, acá tenemos algunos. Tenemos al virus de la rabia, al virus del mosaico del tabaco y al virus de la viruela. Por ejemplo, ya empezamos a ver que su morfología es muy diferente. Entonces tenemos que la rabia tiene como este montón de protuberancias. Estas protuberancias tienden a ser proteínas muy importantes que tienen en esa cápside, que es lo que lo envuelve, que son las que permite que cuando se pegue la célula no lo detecte como un patógeno, sino que lo deje entrar, lo deje pasar. El mosaico del tabaco, que es simplemente una barrita súper larga, la viruela, que es una bolita que tiene como una forma, bueno, tenemos una diversidad como muy grande. Los rotavirus, que son un virus muy común, ¿cierto? Que creo que la influenza es un rotavirus, no estoy segura, qué pena. Tienen una doble cadena una doble hebra de ARN, lo cual es poco común, porque el ARN por lo general está en una sola hebra. Entonces, ¿cierto? Tienen unas particularidades muy interesantes. Y los tamaños de su genética también puede cambiar. Y eso es algo muy importante, que podemos tener virus que tienen un genoma supremamente grande, o sea, muy grande, como pueden ser otros que tienen unos pedacitos mucho más chiquiticos de material genético. Entonces, ¿qué es lo que sucede con este material genético? Que los virus lo inyectan en el... Vamos a ver, que esto sí lo tengo, que es que no sé qué sucedió con mi diapositiva, pero sí tiene que estar acá. Sí, lo había movido. Este es el coronavirus, ¿cierto? Entonces vamos a hablar de la morfología un poco acá. ¿Qué tienen los virus? Los virus tienen una cápsula que los cubre, ¿cierto? Que es una cápsula protectora que está hecha de sustancias pues, que les permiten resistir a la desecación, ¿cierto? Permanecer vivos en los ambientes. Tienen unas proteínas que son como las proteínas que nosotros tenemos en la membrana de nuestras células, que cuando estas proteínas se unen a los receptores de nuestras células, de nuevo, la célula no las detecta como un enemigo, sino que lo deja entrar. Y tiene adentro su material en la forma en la que el virus lo tenga, y ya ese material, cuando él está dentro de la célula, lo saca y hace que, aquí está, este material lo extrae. Aquí está, ¿cierto? Este es el coronavirus. El coronavirus está basado en ARN, entonces acá su ARN utiliza los ribosomas de las células, que son las organelas de las células encargadas en traducir ese ARN, produce unas proteínas y se empieza a replicar. O sea, lo que él hace es producir las proteínas que hacen que la célula cree nuevos coronavirus. Entonces, este coronavirus lo que hizo fue replicar las proteínas, acá pasaban las proteínas, pasaron a otros complejos de transcripción, se siguieron replicando, y ya se volvió a envolver todo el material que replicó, o sea, estas copias se hicieron un montón de veces, la copia del material se vuelve a encapsular y vuelve a salir, y vuelve a salir, y vuelve a salir. Entonces, de esta célula, es solo este coronavirus infectó, van a salir un montón. Esa es la forma en la que sucede con los virus patógenos, pero recordemos que no todos los virus son patógenos. Ahora nos vamos a devolver, porque no sé por qué esto lo tengo tan adelante, pero están los virus vivos, o sea, son organismos vivos. ¿Por qué no son organismos vivos los virus? De nuevo, yo digo que eventualmente va a haber un acuerdo y que van a considerar los organismos vivos, ¿cierto? Porque hacen parte del complejo de la vida y tienen unas funciones muy determinantes en toda esta... pero lo que tenemos es que su ciclo de vida es que tenemos viriones, o sea, tenemos esas partículas que están ahí inactivas y solo se vuelven parte del sistema vivo cuando entran al organismo. ¿Qué es lo que hace que no consideremos a los virus organismos vivos? Esto. Hay unas características básicas de los seres vivos, que todos los seres vivos que conocemos ahora cumplen con esas características, con todas, no es que unas y otras no,
con todas. Tienen organización, tienen un metabolismo, una homeostasis, crecimiento y devolución. Organización, sí, o sea, vamos a hablar de qué es la organización. Claro, tienen un sistema organizado de cómo funcionan. Los virus tienen también un sistema organizado. Tienen un material genético, cuando infectan lo sacan, se replica. Bueno, las células tienen organización. Pero ¿tienen los virus metabolismo? No. Utilizan el metabolismo de las células a las que infectan para poder desarrollarse. ¿Tienen homeostasis? No. ¿Qué es la homeostasis? La capacidad de que un organismo mantenga sus condiciones internas de acuerdo a lo que está sucediendo en el exterior. Pero, ¿qué condiciones internas tiene un virus? Es que un virus no tiene, entre comillas, condiciones internas como una célula, como lo que hasta ahora se ha desarrollado. ¿Por qué? Porque una célula tiene una temperatura ideal, un pH ideal, que está dentro del citoplasma, que tiene que mantener con respecto a lo que está por fuera. O nosotros tenemos ya son células que formaron tejidos y sistemas que están dentro de nosotros, que tienen que mantener unas condiciones respecto al medio que tenemos en nuestro alrededor. Los virus no tienen eso, no tienen homeostasis. ¿Tienen crecimiento? No, los virus no crecen. ¿Crecen en cantidad? Sí, pero utilizando mecanismos que no son propios. ¿Se reproducen? No se reproducen de la manera en la que está establecida la reproducción de un organismo vivo. ¿Cierto? ¿Evolucionan? Sí, claro que sí. Porque los virus también entre ellos pueden intercambiar material genético y crear nuevas cepas de virus y demás, pero no es la evolución como la que nosotros tenemos, que es a partir de generaciones como que descienden de ciertos tipos de reproducción. Por eso es que los virus no se consideran organismos vivos. Entonces, ¿qué hay que replantear? ¿Qué es lo que define un organismo vivo? Porque por eso es que los virus no se consideran organismos vivos. Sin embargo, la manera en que funcionan, pues, de alguna manera nos hace pensar que están vivos, porque su forma de organizar, o sea, la forma en la que están organizados es muy, muy peculiar. Bueno, Profe, por dime. aquí tenemos algunas preguntas ya que han surgido producto como de esta explicación de la vida de los virus, incluso del impacto que tienen en el ADN de la especie humana. Entonces, bueno, son varias y no sé qué tanto las podemos como articular entre todas. Voy a leer la primera. Jaybert nos comparte esta pregunta. ¿El hombre puede modificar su ADN? ¿Quieres que continúe? Después Sara Calderón Sí, dice, continúa. los virus de la influencia, por ejemplo, evolucionan gradualmente a través de mutaciones en los genes de las proteínas. Se podría entender que los virus en ARN son aquellos que conducen a la evolución viral, es decir, tienen secuencias en otros huéspedes. Es Bueno, creo que decir, todas esas preguntas se pueden responder juntas. A eso iba, ¿cierto? Todo lo que hemos hablado estaba apuntando a esa parte en particular. Este es de la influenza, si no estoy mal. Creo que sí, este es un ejemplo del virus de la influenza, el de virus patógenos. Acá tenemos algo de lo que nos estaban preguntando. sí, Creo que la influenza es ARN. No estoy segura, lo siento, yo no sé exactamente cuál material genético utiliza un virus u otro, pero el sistema funciona igual. Tenemos ok. una cepa em, que es, que es muy patógena, que es de aves, ¿cierto? Muy, muy patógena, que es supremamente patógena, y tenemos una cepa para humanos de este mismo virus en particular, que no es tan patógena. Entonces tenemos esta que solo infecta aves y tiene o sea, cuando hablamos de que es muy patógeno o muy poco, o muy viral o poco viral, es la capacidad que tiene para reproducirse, para infectar. Mientras más virulento sea algo, es porque tiene una capacidad mayor de infectar. Entonces, esta es muy virulenta, esta no. Esta afecta solo a aves y esta afecta solo a humanos. Resulta que si esas dos se encuentran y tienen la oportunidad de intercambiar material genético, resulta que vamos a tener una cepa maravillosa resultante que va a ser súper patógena, muy, Ujú. muy virulenta y que va a infectar a humanos. Creo que eso responde como a la primera pregunta. Sucede con ARN, sucede con ADN, ¿cierto? Puede suceder con diferentes tipos de material genético, no es exclusivo de uno. ¿Qué es lo que pasa? Hablábamos de que los virus, eh, cuando se reproducen en la célula, pues están produciendo un montón de copias de su material. Todo ese material sale en una tierra que pues, existe hace 4.500 millones de años, que ha tenido una gran cantidad de organismos. Entonces, ese material salió de las células, no necesariamente. Se supone que la teoría de cómo se formaron las células es que, incluso lo hablamos ahora, teníamos las moléculas de material genético que tienen esa capacidad de replicarse por medio de sistemas
proteicos que se envolvieron en una una bicapa de lípidos, ¿cierto? Los lípidos, que la membrana celular, pero los organelos que hay dentro, por ejemplo, se dice que los cloroplastos se dieron por, se me olvida completamente en estos momentos el nombre, o sea, se metió en la célula, o sea, la célula lo absorbió y lo hizo parte de sí misma, los cloroplastos y las mitocondrias, ¿cierto? Fueron como que se fueron uniendo todos. Lo mismo puede suceder dentro de estas replicaciones de material genético, partes de material viral, se pueden implantar en el ADN, no solo de los humanos, sino de todos los organismos vivos que hay ahora. Exacto. Entonces, vamos ¿Qué al es lo, punto. qué es lo que está Dime. sucediendo con este virus actual, que no solamente está afectando la especie humana, sino también otras especies? Exacto. ¿Qué tenemos con la pandemia actual? Que eso es otra cosa. Aquí lo estamos viendo. Teníamos una cepa para aves, una cepa para humanos que se unieron. Entonces, ay, no, es que las aves es culpa de las aves, no, es culpa pues de nosotros o de nadie, o sea, realmente no. Eh, Quizás todavía no se ha determinado con exactitud de dónde proviene el coronavirus pues actualmente, pero si lo pensamos a la luz de lo que hemos estado hablando, mm, supongamos que proviene de los murciélagos, quién sabe cuánto tiempo llevan los murciélagos conviviendo con ellos, o los armadillos, o la rana, bueno, lo que quieran. Inserte el animal que sea, la planta que sea, cuánto tiempo llevan conviviendo esa especie o esas especies con ese patógeno, y si es para ellos un patógeno o es antes para ellos simplemente algo con lo que han convivido, que está haciendo ya parte está integrándose a su material de alguna manera. O sea, es que no es el material entero, pueden ser fragmentos, ¿sí? Ya vamos a hablar entonces más adelante de eso. ¿Listo? Hay, ¿Alguna otra? hay como otras preguntas más, no sé si quieras que las leamos en bloque y tú me dices ahí cómo también gestionarlas. Es Dani que Giraldo las preguntas, dame un segundo, sino que las preguntas que me sí. acabas de hacer, yo ya voy a terminar, esta ya es la última parte de la charla, entonces ya aquí ya las podemos dejar para el final y ya van a estar como en estos temas de las partículas del ADN de los virus me que quizás han parece, hecho parte de nosotros. ¿Listo? Bueno, me parece entonces súper bien. acá tenemos los virus patógenos. Cuando es un virus patógeno tenemos que es siempre dañino, pero no todos los virus son patógenos, ¿cierto? Estamos hablando de que un virus patógeno es un virus dañino, un virus que va a infectar una bacteria, un protozoo, un humano, y no es capaz de vivir sin su huésped y le hace daño al huésped, ¿cierto? Por las dinámicas pues, que tiene que hacer su reproducción. Entonces, ahora sí vamos a hablar de cuál es el impacto de los virus en la evolución humana. Cuando ocurre un cambio en el ambiente, de los muchos que hemos estado hablando hoy, las especies pues pueden adaptarse a estos cambios. Ya vimos cuáles son los mecanismos de que las especies pueden adaptarse, ¿cierto? No que están adaptándose en miras al cambio, pero que esos cambios en su ADN ocurren y pueden o no adaptarse. Cuando estamos hablando de una mutación o de un cambio que se dio y que fue benéfico, hablamos de una mutación adaptativa, ¿cierto? Ya hemos hablado de las mutaciones como un bloque general, hay mutaciones adaptativas, ¿cierto? Esas mutaciones benéficas que van a otorgarle pues cierta ventaja al organismo en el medio. Resulta que algunos biólogos en ciertos estudios han estado descubriendo que una gran cantidad de mutaciones adaptativas, esto se estudia pues, esto es biología comparada, es una comparación de material genético de muchas especies, en los que se han visto que estas mutaciones son adaptativas, que les han conferido ciertas ventajas, em, que están ubicadas en todo el genoma de humanos y de otros mamíferos, recordemos, no solo somos nosotros, eh, son muchas, o sea, que estén en tantas partes, se han preguntado el por qué están en tantas partes, por qué tantas mutaciones adaptativas, son demasiadas. Pues resulta que los virus son los sospechosos de estas mutaciones adaptativas. Quizás no de todas, pero los virus siempre están presentes, siempre están interactuando con nosotros, siempre están cambiando, por lo que vimos, ellos tienen la capacidad entre ellos de cambiar, no solo cuando están infectando, eh, pero se han estudiado muy pocos genes para determinar si realmente los virus han generado esta adaptación. Pero todo da luces a que sí, o sea, los estudios que se han hecho hasta ahora, muchas de las proteínas que nosotros ahora producimos, que muchos otros mamíferos producen, no se podrían generar por el código genético que nosotros traíamos de fábrica. Pues sí, que traíamos dentro de nuestra línea evolutiva. Quizás son estas secuencias se codifican para esas proteínas, se dieron
gracias a los virus, ¿cierto? Gracias a este otro material genético. Entonces, los virus podrían explicar una gran parte de estas mutaciones adaptativas o estas secuencias adaptativas que tenemos en humanos y otros mamíferos. ¿Cuál es el estimado? De que aproximadamente un 30%, o sea, un tercio de las proteínas humanas que ahora nosotros tenemos, se dieron gracias a este tipo pues sí, de instrucciones del ADN, perdón, del material genético, no necesariamente de ADN, al nuestro material genético, ¿cierto? Entonces creo que eso también respondía a alguna de las preguntas. Los virus interactúan con los virus del mismo, pues de la misma especie y con otros virus diferentes. Entonces, o sea, tenemos supongamos este ejemplo que tenemos acá. Este virus interactuó con otros de su misma especie, interactuó con otros virus diferentes y después infectó a un mamífero en particular, ¿cierto? Y lo infectó durante periodos de tiempo, o sea, esa población la atacó y eventualmente esa población quizás haya terminado adquiriendo ciertas partículas de material genético de este virus en particular. Entonces es algo muy, muy interesante. A pesar como de las restricciones que tiene nuestro sistema para aceptar como ese material externo, pues en tanto tiempo se pudieron haber dado estas intrusiones. Hay otro ejemplo, no sé si lo traje acá. Sí, sí lo traje acá. Es este, que es otro estudio, creo que son de los mismos autores, que es en la época en la que todavía estaban los neandertales y otros homínidos. Los neandertales y los humanos tuvieron unos intercambios genéticos, ¿cierto? Se cruzaron en algún momento. Lo que hablamos de esas migraciones entre poblaciones, pues también se dan en poblaciones que todavía están cercanas, aunque sean consideradas especies diferentes. Entonces, a partir de esos estudios, se ha inferido que el ADN que los neandertales entrecruzaron con el ADN humano ayudó a los humanos actuales a adaptarse contra los virus, a pesar de que los neandertales se extinguieron, por ejemplo, ¿cierto? Que no llegaron a la era en la que estamos ahora. Y que la adaptación basada en el ADN de los neandertales era muy fuerte contra los virus y que o sea, la trasladaron a nosotros los humanos. Entonces, es supremamente interesante ver también este tipo de cosas que tenemos a raíz de nuestra historia evolutiva, no solo la historia evolutiva pues en general de todas las especies, sino la historia evolutiva humana. Recordemos que, aunque ya sabemos que la evolución es un hecho, que tenemos evidencias, los fósiles son evidencias, son muy pocas. O sea, para que un fósil se dé necesita condiciones muy, muy particulares, muy, muy estrictas. Entonces, ¿qué tanto nos estamos perdiendo de esa historia evolutiva? Si tuviéramos la oportunidad de encontrar más de este tipo de evidencias de otros periodos, de otros lugares, ¿qué tanta información podríamos obtener de ahí, ¿cierto? Si ya podemos obtener esta información, todo lo que hemos estado hablando hoy está basado obviamente muchas de esas cosas en esos estudios, que tantas otras cosas podríamos descubrir a partir de un registro fósil aún más abundante. Sería supremamente interesante. Listo, esto sería entonces todo. Quería terminar con esto, que es como algo que condensa lo que hemos estado viendo hasta ahora. Y es la hipótesis de la reina roja. Esta es otra hipótesis de la biología, que es lo que ahora es se podría aplicar como a la situación en la que estamos viviendo, a través de la historia de la vida, ¿cierto? Han surgido un montón de competencias entre especies, eso lo vemos todos los días, ¿cierto? Ciertas especies consumen lo mismo, entonces ellas compiten entre ellas. Entonces hay un depredador que tiene más éxito cazando a sus presas porque es más rápido, porque tiene mandíbulas más grandes, porque es mejor acechando, ¿cierto? Pero a su vez esas presas empiezan a desarrollar mecanismos de defensa cada vez mejores, son más resistentes, tienen un camuflaje ideal, son también más rápidas, entonces a medida de que el predador va evolucionando, la presa también, y lo podemos extrapolar con los virus, a medida de que nosotros vamos evolucionando o a medida de que los virus van evolucionando, la otra parte también lo hace. Entonces, esto lo podemos ver nosotros como una carrera armamentista muy, muy larga, de aproximadamente 500 millones de años como tenemos acá, en la que
cada vez vamos a desarrollar más armas, una u otra parte, para seguir avanzando y seguir avanzando. La carrera nunca se acaba, es una carrera que no termina, se llama la hipótesis de la Reina Roja, porque es al igual que la carrera entre la Reina Roja y Alicia, en Alicia a través del espejo, que nunca iban a llegar a ninguna parte, y lo mismo sucede con esa situación, ¿cierto? Es lo mismo que estamos viendo con los virus. Entonces, tenemos por un lado que los virus han contribuido a nuestra evolución, y también que han promovido que nosotros también estemos evolucionando por nuestra cuenta, y el resto de especies. Es que hoy yo me he centrado en los ejemplos que tienen que ver con humanos, pero es que lo mismo está sucediendo con las plantas que tenemos o con los otros animales que hay alrededor. Entonces, quería como dejarles este último punto. Y para finalizar, ahora sí, virus más allá de nosotros. Obviamente lo hemos puesto todo en términos de los humanos, en cómo nos han afectado los virus, en la pandemia que estamos viviendo ahora, en las otras gran cantidad de pandemias que ha sufrido la humanidad, pero no podemos dejar de desconocer, uno, que son las entidades biológicas más diversas que existen, ¿cierto? Vamos a llamarlos, este es un término, en mi opinión, apropiado, entidad biológica, no organismo, pues sí, un organismo vivo, que son los más diversos que hay, ¿cierto? Como en los estudios se ha podido mirar que la cantidad de material genético que pertenece a los virus es la más abundante que existe. Han jugado un papel indispensable en la permanencia y transformación de la vida por los dos puntos que ya tratamos, porque su material se ha integrado al material de los organismos, al material genético de los organismos, y porque han promovido que los organismos generen métodos de defensa, ¿cierto? Y puedan cambiar en el tiempo. Y la idea de que todos son patógenos obedece una mirada muy, muy sesgada, en la que estamos desconociendo todas estas cosas de las que hemos hablado hoy, todo su papel fundamental. Recordemos que, como cualquier otra enfermedad, o sea, los patógenos, pues como en el caso de los predadores, que tienen una función de control biológico, algo ahora se los mencionaba. Los ecosistemas no tienen recursos infinitos. Nosotros ya estamos agotando los recursos de este planeta. Pues no vamos a decir mentiras. Los ecosistemas necesitan una forma, un punto en el que, o sea, necesitan equilibrarse. Y los humanos hemos roto ese equilibrio. No podemos pretender que no haya algo que nos ataque. O sea, nosotros no somos inmunes, nosotros no somos intocables, y no lo podemos ver como eso que nos está haciendo daño. No, es algo de las dinámicas naturales que suceden. O sea, no todos los virus conducen a una enfermedad. Te lo dije ahora, tenemos coronavirus ahora, y la última gran pandemia fue la fiebre española hace un siglo. Entonces, sí, esto es todo por hoy. Espero que hayan aprendido mucho de esta charla, y ahora sí vamos entonces con las preguntas. Claro que sí, profe. Por aquí tenemos varias preguntas que quedaron pues como con respecto a este segundo tramo de virus, en la que Mateo Sepúlveda nos pregunta, denme un segundo, sí, Mateo Sepúlveda nos pregunta, ¿cuánto tiempo puede llegar a durar los virus fuera de un hospedador? Depende del virus. La respuesta a muchas de esas preguntas van a ser depende. En la biología es una respuesta muy común. Sí. Muchos de estos virus, recordemos que tienen una doble capa una bicapa lipídica, como las células, pero también tienen unas cápsulas, y estas cápsulas pueden ser resistentes. Pueden ser muy, muy resistentes a ciertas condiciones ambientales, pueden ser resistentes a la desecación, ¿cierto? Que haya muy poca humedad en el ambiente y haya mucho calor. Pueden ser, por el contrario, resistentes a que haya mucha humedad en el ambiente, ¿cierto? Entonces eso va a depender. Entonces, ¿qué dicen, por ejemplo, con el coronavirus? Como el coronavirus tiene esta capa lipídica que lo protege, entonces lo que hace el jabón es romper esa capa, entonces por eso es que el coronavirus entre comillas, se destruye, pero en el ambiente todavía no se sabe a ciencia cierta cuánto puede sobrevivir. Antes decían que era un día, después que eran 2, pero no sabemos con exactitud cuánto pueda durar para este caso particular, pues. Excelente. Profe, yo quiero hacer también como la claridad de que es súper importante como ir a las fuentes también que nos permitan datarnos un poco más con respecto a este comportamiento del virus, y por eso pues hemos datado un poco también y hemos enriquecido, no sé, mejor dicho, buscado las herramientas en el laboratorio, en los laboratorios diferentes, pues en todos, aquí nos acompañas de todos los laboratorios,
pero reiterar en que hay herramientas también de la comunidad científica que profundizan estas formas de comportamiento. De hecho, esta pregunta de Beatriz Adriana que dice, ¿en qué especie está afectado, qué especie se está afectando el coronavirus? No sé si tú nos puedas puntualizar. Ni idea, porque Bueno, recordemos que los estudios que han salido hasta ahora nos han dicho que es probable que se haya pues como trasladado, no, pues que se haya transmitido de estas especies de los murciélagos y de los armadillos hasta lo que yo pues había consultado y lo que tenía informado hasta ahora, se habían trasladado a nosotros, pero a ciencia cierta no, o sea, no sabemos. sí, evidentemente. De todas maneras, hay como unos monitoreos de comportamientos de otras especies y los invito a que lean un documento de la comunidad científica española que sacó en agosto del último, pues de este último periodo, pues como de comportamiento de la pandemia y que nos enteremos. Nosotros hemos leído un poco al respecto y mencionaban animales como gatos, pues en menor medida perros, también mencionaban animales como propios de esa idiosincrasia pues del territorio de China, en los que se había manifestado pues como brotes del virus y que es importante también como visibilizar el comportamiento al interior de esos organismos que se comportan de manera diferente, pero que finalmente están vulnerando pues esas formas de vida. Después hay otro por aquí, otra pregunta, profe, que es de Brandon García y dice, ¿de dónde provienen los virus? Es decir, desde la ciencia, ¿cómo se ha determinado de dónde salen y por qué se originan? Recordemos cuando estábamos hablando inicialmente de cómo se formó la vida, ¿cierto? Que pues las teorías indican que lo primero que se formó en esa evolución química, lo primero no, pero de las moléculas orgánicas que se formaron, fueron el material genético, ¿cierto? Que tiene esa capacidad como de replicarse. ¿Y qué son los virus? Un material genético encapsulado. Entonces son como la forma más primigenia de los organismos. O sea, las células, nuestro antepasado, el primer antepasado, fue lo mismo, fue material Exacto. genético encapsulado, pero ya tenía unas organelas que le permitían entonces reproducirse. Entendido, sí, que es como esa primer antepasado o lo más, el que se tiene como, No lo podemos llamar antepasado. sí, Quizás, o sea, tiene una forma, la forma la forma de los virus y la conformación de los virus es similar a lo que quizás fueron esos primeros organismos, esas primeras entidades biológicas como lo tenemos acá. Bueno, lo podemos llamar un antepasado porque estamos coexistiendo en este mismo sí, sí, momento. sí, 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 tienes razón. Sí, sí, sí. Excelente. Ahora tenemos una nueva pregunta de Dani Giraldo González y dice, ¿se podría considerar los retrovirus como un tipo de virus más evolutivo frente a los demás tipos al poder convertir su ARN en ADN, perdón? No sé si se pueda llamar más evolucionado o menos evolucionado como le hemos llamado ahora, que es un concepto también que podemos desmitificar en este preciso momento. Los humanos no somos más evolucionados que la mata que tenemos al lado o que el pajarito que está por ahí volando. Pues cada uno tiene su propio proceso evolutivo y estamos habitando el planeta en este preciso momento. Entonces, ¿quién es más exitoso que quién? Sí, Realmente. Somos más exitosos nosotros por tener un lenguaje desarrollado y porque construimos edificaciones, no necesariamente. O sea, quizás nuestro cerebro se ha complejizado, pero no lo podemos poner en términos de ser más o menos evolucionado. exacto. Después dice, ¿y qué tan potenciales? Uy, de inmediato pues aportaron una nueva pregunta por eso. ¿Y qué tan potenciales pueden ser para quizá diseñar armas biológicas? Pues las armas biológicas son un tema complejo, o sea, las armas biológicas están basadas en estos principios de patogenicidad de ciertos organismos, ¿cierto? De ciertos entes como los virus o de organismos como bacterias o de sustancias que producen estos organismos que pueden ser letales, ¿cierto? Eso es la definición de un arma biológica. Claro, Todo lo que tenga esta capacidad, pues es una potencial arma biológica. sin duda. Sí, definitivamente, Andrea, yo creo que hay como un tejido de conocimientos de lo que hemos conocido a través de, pues, algunas como acercamientos a la ciencia, pero también de lo que nos cuenta el cine, la literatura, la ciencia ficción, y de cuenta de ello, pues también como estos imaginarios
que nos acercan un poco más a esas realidades posibles de frente a la diversidad. Sara Calderón, me gustaría mucho que pudieras compartirnos esta intervención que haces escrita, porque me parece que tienes algo por decir también. ¿Quieres compartirnos tu aporte? No, pues no como tal, es más bien como la pregunta que les hice, que bueno, utilicé un ejemplo muy, muy raro, pero me gustaría saber si, bueno, si en algún momento al ser humano se le ocurrió esta idea de mutar con un animal. Por ejemplo, pues como dije que sucede pues en la película de Spider-Man, que el villano pues le falta un brazo específicamente y entonces intenta como mutar con una lagartija para poder que, o sea, en este momento no es como muy evidente, pero en algún momento al ser humano como que se le ocurrió este tipo de ideas. Sí, claro que sí. Podemos volver a nuestro ejemplo del ajolote. O sea, la biología del desarrollo, el ajolote es un modelo en la biología del desarrollo. Cuando uno habla de un modelo en biología, habla de un organismo, ¿cierto? De una entidad particular que su comportamiento, o sea, sí, sus características nos permiten como observar ciertas cosas que podemos como extrapolar. Bueno, en la biología del desarrollo lo que uno mira es exactamente el desarrollo de los organismos. Entonces, cuando nosotros miramos a la luz de este, del desarrollo, el desarrollo de los humanos comparado con el desarrollo de un ave, comparado con el desarrollo de un reptil, vemos que hay muchas similitudes, ¿cierto? Esa es otra de las cosas que refuerzan la idea de la evolución. Y también dentro de la biología del desarrollo, o sea, si somos similares en este desarrollo, supongamos fetal, ¿cierto? En esas etapas de embrionarias, eso es algo también muy importante, cómo nos somos similares en esas etapas de embrión. Y estos organismos, los ajolotes tienen también la capacidad de regenerar, las lagartijas pueden regenerar la cola. Los humanos, cuando somos más pequeños, también tenemos una capacidad de regeneración. Eh, ¿Cómo nos podemos entonces servir de estos mecanismos que estas especies tienen para regenerarse o para producir determinadas cosas y cómo lo podemos aplicar en nosotros, ¿cierto? O sea, obviamente ha surgido y así han surgido muchísimas más cosas. Las vacunas surgen también desde el principio. Tenemos organismos que tienen una capacidad particular de repeler otros o de matar otros organismos y aislamos solo ese mecanismo que tienen para protegerse y lo empleamos en nosotros. Cuando nosotros nos vacunamos, estamos inoculando en nosotros el virus. Supongamos un virus modificado, le estamos dando inmunidad a nuestro cuerpo, le estamos dando a nuestro cuerpo el mecanismo para que se pueda defender. Entonces es un ejemplo, las vacunas son un ejemplo de eso. Y ya particular el caso que pone el Spider-Man es lo mismo, es como buscar en estos organismos que se pueden regenerar o que pueden producir este tipo de cosas, cómo lo hacen y qué tanto lo podemos entonces aplicar en los humanos. Excelente. Creo que también es una búsqueda de la biomédica como tal, en promover estrategias, instrumentos a partir de la tecnología, incluso que puedan dar esa cualidad en el ADN de los humanos. Y aquí Mateo Sepúlveda nos pregunta, yo sé que ya vamos concluyendo este espacio, pero nos pregunta también, pues de frente como a todas estas prácticas tan rigurosas de la pandemia, que probablemente también sea producto o del desconocimiento o del temor. Creo que uno de los propósitos también de poderte escuchar, Andrea, y de profundizar en este tema es salir de mitos, salir de tantas conjeturas que a veces medios de comunicación no nos cuentan el cuento completo y Historia hace un completa. poco como unos imaginarios bastante diversos, o sea, bastante, pues, como incluso irresponsables. Y dice Mateo Sepúlveda, con el actual coronavirus, ¿qué tan efectivo es usar el tapabocas y el uso del alcohol? O sea, ¿eso realmente es efectivo? Claro que lo es. O sea, de nuevo, no se pueden fiar solo de mí, tienen que fiarse de las fuentes oficiales, pero de nuevo, qué es lo que hace el tapabocas? Un tapabocas adecuado, no todos los tapabocas sirven, recordemos eso. Las partículas que vimos, que las partículas virales son supremamente pequeñas, mucho más pequeñas que una bacteria, mucho más pequeñas que una célula normal. Pues lo primero que tenemos es una barrera física, o sea, un tapabocas es una barrera física contra esas partículas. Entonces, quizás sí pasen, pero no van a pasar la misma cantidad. Y recordemos, así como una mutación en una célula no determinaba que ya todo el organismo tuviera mutaciones y que esto se fuera. Entonces, que el virus logre infectar una célula, pues esa célula literal el sistema inmune la puede atacar, matar y ya desaparece. Entonces, desde ese principio, pues obviamente o sea, todas estas medidas que han surgido
esas medidas sanitarias tienen una razón de ser. Muy bien. Entonces es importante que nos informemos de cuál es su razón de ser, de cuál es realmente la función que tienen, más allá de, ay, qué pereza el tapabocas, pues no, o sea, tiene una función real. ¿Qué hace el alcohol? De nuevo, los virus, no solo el coronavirus, tienen esta capa de grasa, ¿cierto? La capa del lípido es grasa, y la grasa, ¿cómo se disuelve? Con jabón, pues por el proceso de jabón disuelve esta capa, y el alcohol también los deshidrata y los mata. Es simple, o sea, es eso, es como los principios básicos que se han tenido hasta ahora de cómo hemos entendido cómo funcionan estas entidades biológicas hasta el momento y cómo ese conocimiento que tenemos pues nos puede servir para defendernos hasta cierto punto. Exacto, que son prácticas que pienso que también hacen parte como de estos estudios y estas formas de llegar a toda la población de manera más clara, más concreta, como ese es el mecanismo inmediato, básico, del cual todos no podemos prescindir. Dice Luisa Fernanda, bueno, ¿y qué es lo más efectivo, el gel o el alcohol? Yo eso sí no te lo puedo Sí, responder, o sea, yo como no, el, yo no trabajo no trabajo con este tipo de cosas, o sea, es lo que yo sé desde mi profesión y obviamente de lo que me he informado con con las entidades oficiales. O sea, de nuevo, el uso de este tipo de cosas, los alcoholes matan, destruyen como la protección del virus. Entonces, claro que sí, básicamente eso. sin duda. Eh, de frente a esta como definición que nos das de virus, más allá de los humanos, entendida no precisamente como vida, pero sí como una entidad biológica, yo también quisiera como concluir y darle relevancia a esta como comprensión, a esta claridad que vos nos das, Andrea, a través de también ese hallazgo muy reciente que ha hecho como la comunidad científica en el mundo de la fosfina, como una posible clave, como un indicio de una posible vida en Venus, a la cual tampoco le podemos llamar vida, pero me parece como un Me encanta. paralelo interesante porque resulta también un microorganismo en un planeta donde es impensada la vida, donde las como características de habitabilidad son tan remotas, pero que de algún modo también estamos en un paralelo, pues estudiando y de pronto acercándonos a esta forma, a este microorganismo o a esta entidad biológica, como tú lo mencionas aquí, para los virus, pues como determinar los virus, y reiterar en tu reflexión sobre la posibilidad que tenemos nosotros de generar un poco más conciencia de frente a esa especie más que somos cohabitando el ecosistema planetario y que probablemente a partir de esa comprensión sea pues de extraterrestre afuera de la Tierra, podrían ser los próximos extraterrestres, microorganismos de este tamaño, pero más allá, pues que es como lo que venimos reflexionando también dentro de este espacio del laboratorio, es este propósito también de habitar de manera respetuosa y consciente este presente, ¿cierto? Consciente en la medida en que nos acercamos a todas estas comprensiones científicas a través de tu argumento, Andrea, que nos has hecho entender un poco más en torno a la evolución y a los virus, pero también respetuosa, porque definitivamente todas las prácticas humanas, como tú lo mencionabas, somos un animal con un cerebro que le permite darse cuenta que está vivo, darse cuenta que su vida tiene un impacto inmediato sobre los ecosistemas. Y como este planteamiento nos lleva al asunto de darnos cuenta que también nos pone en una condición de responsabilidad, ¿cierto? De respeto profundo de tal, pues en la magnitud de las cosas que podemos hacer con el cerebro en la condición humana. Entonces creo que es una invitación también a todos los que estamos acá conectados. Al inicio empezamos esta charla alrededor de 70 participantes de este espacio. Ahora hemos menguado un poquito, pero sin embargo continuamos a perseverar en este propósito de promover y fortalecer nuestro conocimiento científico. Y creo que escucharte hoy, Andrea, ha sido un paso bastante importante para poder también generar este diálogo, esta relación dialógica de lo que nos corresponde a nosotros como especie humana, de frente a lo que ocurre también con todos estos fenómenos naturales y evolutivos. Y yo creo que quizás esa noción de la que ahora hablábamos, de que pues, quién es más evolucionado y
como esa tendencia generalizada a creer que la raza humana es superior, pues sí, la especie humana es superior a las demás especies, pues bueno, si somos tan superiores, entonces ¿qué estamos haciendo con esa superioridad? O sea, lo único que estamos haciendo es acabando con el resto de cosas que hay, que nosotros nos llevamos a cabo por siempre. Antes de nosotros hubo vida y después de nosotros también. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros con tanta superioridad que tenemos sobre los otros organismos? Entonces es algo interesante y también es algo que yo llevo ya un tiempo como con este tipo de cosas que son de divulgación científica y es muy complejo hacer divulgación en un mundo en lo que la mayoría de los medios y muchas personas son muy irresponsables en la forma en la que transmiten la información. Si uno tiene que transmitir la información de manera clara, de manera que se comprenda, o sea, que las personas lo entiendan, sin poner mitos y sin ponerle más cosas que son. Entonces es algo muy común en los medios que le ponen más cosas. O sea, hay vida en Venus, hay vida en Marte. No, o sea, el hecho de que es como cortar una parte de la historia, es como todo se tiene que estudiar a la luz de la historia. La biología no se puede estudiar si no es a la luz de la evolución. Entonces, están haciendo lo mismo, están desconociendo qué hay detrás de todo este tipo de hallazgos. Exactamente. Entonces, es también informarnos, ser muy, muy juiciosos en la forma en que nos estamos informando y las personas que nos han dado la responsabilidad de informar en algunos momentos, como en este espacio, hacerlo de la mejor manera, de una manera adecuada. Así es, gracias Andrea por tu generosidad, tu también como claridad en cada uno de estos conceptos. No sé si alguno también quiera aportar un último argumento, decir una reflexión. Por aquí en el chat compartieron, Sara dice que es lo mismo con respecto a la pregunta que tenía Luisa, de bueno, gel o alcohol, ¿qué es lo mejor? Y dice Sara que es lo mismo y que es glicerinado, además que influye en la concentración, es decir, entre más concentrado me imagino que es mucho mejor. Al Sara, muchísimas gracias también por compartirnos su conocimiento. No sé si alguien quiere decir un aporte más. Y si no, bueno, despedirnos con una gratitud muy grande con la escucha de cada uno de los estudiantes, sus aportes, sus preguntas. Y nuevamente a ti, Andrea, que ha sido nuestra maestra, nuestra profe por este camino de cultura científica, de ir hacia una cultura científica, que naturalicemos estos diálogos como parte de nuestro compromiso como especie humana, habitante de un ecosistema con otras formas de vida. Y bueno, un placer de verdad poder también acompañarlos en este proceso y nos vemos en una próxima oportunidad con más charlas interactivas. Hasta la próxima. Chao. Chao, que estén muy Muchas bien. gracias.